gracias por la invitación de poder venir y compartir con vosotros la palabra del Señor y estar en esta presentación. Me gustaría abrir un texto de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y leemos el versículo 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Estaba yo pensando en una ocasión como esta que se predica, ¿no? Y bueno, estaba pensando y meditando y buscando un poco de sabiduría del Señor para traer un mensaje que fuera apropiado, y me gustaría hablar en esta tarde acerca de la bendición, pero visto desde un punto de vista, vamos a ponerle humano, natural, desde el punto de vista del hogar, de un padre y una madre hacia sus hijos. Sacaremos un texto de la Escritura e intentaremos hacer una pequeña aplicación de lo que es una bendición, posiblemente en el Antiguo Testamento, y cómo nosotros hablamos acerca de la bendición. Nos dice la Escritura que hemos leído aquí que uno de los caracteres del cristiano nos dice que bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En nuestro lenguaje cristiano lo usamos muchísimas veces. Señor, bendice a fulanito de tal, bendice nuestra iglesia, bendice nuestro trabajo. ¿Qué significa entonces bendecir? Y yo lo he puesto de una manera, no sé, posiblemente un poco práctica, que es la bendición de Dios. ¿Vosotros os acordáis en el Antiguo Testamento? Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo va a llevar hacia la tierra prometida. Y dice que la Escritura que una nube iba con ellos y una columna de fuego. Y cuando la columna se frenaba, el pueblo se frenaba. Y cuando la nube marchaba, el pueblo marchaba. No había movimiento si Dios no se movía. De hecho, visto de una manera gráfica, es decir que nosotros estamos colocados bajo la bendición de Dios y nuestras vidas solo tienen verdadera felicidad. Nosotros solo podemos ser de verdadera felicidad a otros mientras estamos bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante como cristiano estar en el Señor Jesucristo y morar en Él. Por eso la Escritura dice: el que habita en la sombra del Señor morará y tendrá esa seguridad, nos dice el Salmo. Mientras el Señor se mueve, nosotros estamos. Es muy interesante en las Escrituras como esta palabra se continúa usando a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es bendición. He dicho que vamos a coger un pasaje de la Escritura y buscar algunos pequeños aplicaciones de manera natural. En el pueblo de Israel habían cosas que un israelita podía tener. Eran las cosas posiblemente más grandes de su vida. En un hogar existía lo que era la primogenitura, el primer hijo. Y después existía lo que la Biblia denomina la bendición del padre. El primogénito es muy interesante hacer un estudio de esto, y creo que nosotros simplemente 5 minutos nos puede ayudar. Cuando Dios salva al pueblo de Israel,
lo primero, curiosamente, lo primero que le pide después de la Pascua, tú me darás tu primogénito. Todo lo primero de tu vida es mío, dice Jehová. Todo. De todas tus posesiones, de todos tus corderos, el primero será para mí. De todas tus vacas, el primero será para mí. De todos tus frutos, lo primero es para mí. Y Dios reclamaba el primogénito. Todo lo que abre primera matriz, dice, será mío. Además, no solo eso, dice que el vigor de tu fuerza, nos dice, también será para mí, es mi primero, dice Dios. Haces un pequeño estudio de esto y te das cuenta el gran significado que tiene en la Escritura esto y la gran aplicación. Porque hay una verdad espiritual que no podemos ocultar. Y es la siguiente. De todas las plagas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, la última fue la de la muerte de los primogénitos. Y dice la Escritura que hubo gran clamor en Egipto como nunca jamás lo hubo. En todos los hogares había llanto, en todos los hogares de los egipcios había dolor, mucho dolor, menos en la casa de los israelitas, porque en la casa de los israelitas Dios había dicho, pondrás la sangre y yo pasaré. La sangre cubrirá de forma que yo no entraré en tu vida para matar a tu primogénito. Por eso cuando Dios salva al pueblo, exige es, me darás el primogénito. De todos tus animales. Había un animal que Dios decía, este no me lo vas a dar, no lo quiero. Era el asno, al burro. El primogénito del burro no podía redimirlo, tenías que quebrarlo, tenías que coger y matarlo. Pero de los israelitas, todos serán míos. Dios los cambia por, voy a entrar aquí en detalles, pero Dios los cambia por los levitas. De todos los israelitas, lo cambiamos por los levitas, 22.275, los vamos a cambiar. Pero es muy interesante esto, ¿por qué razón? Porque cuando Dios quiere salvar nuestras vidas, Dios envía a su unigénito Hijo. Y como sustituto de nuestro pecado, Dios coge a su único Hijo y lo pone en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser liberados de la pena. Por eso cuando las Escrituras nos dice claramente que los cielos se abrieron y dijo, este es mi Hijo amado, este es mi único Hijo amado, a Él oíd. Y el Señor Jesucristo puesto en la cruz del Calvario como único Hijo fue entregado para el perdón de nuestros pecados, de forma que nosotros pudiéramos ser libres de la culpa y ser liberados del pecado. Y entonces entramos en una nueva etapa maravillosa en la vida cristiana. Y esa etapa es una etapa de bendición. Hemos sido llamados para heredar bendición. Dios nos ha cogido, nos ha puesto en la casa del Padre ahora. Y ahora disfrutamos en la casa del Padre de todas las bendiciones que Dios derrama. Por eso nos dice las Escrituras en el Salmo 23, que dice, tú unges mi cabeza y mi copa está rebosando. La vida cristiana es una vida llena de bendición, pero no te olvides, es una vida de canal para bendecir a otros. Y lo más maravilloso que puede tener una persona en cuanto a la bendición es decirle, Señor, bendice mi vida. Dame tu bendición. ¿Qué es entonces la bendición? La bendición es el toque de Dios, como vamos a ver un momentito, es el toque de Dios en tu vida, de forma que puedas sentir la presencia de Dios en tu corazón, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es algo que nosotros, cuando venimos a la vida cristiana, nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos, lo vamos a ver ahora un momentito, un hogar.
Un hogar donde tenían que dar la bendición los padres a sus hijos. Y empezaban a dar la bendición a su primogénito y empezaban a dar la bendición a todos los hijos. Y lo hacían de una manera muy preciosa. Vamos a sacar 5 enseñanzas, brevemente, sobre lo que era una bendición en el Antiguo Testamento. Vamos a ir un momentito al libro de Génesis y lo vamos a ver en el capítulo 27 del libro de Génesis. Si alguna vez quieres hacer un pequeño estudio sobre los primogénitos, es muy interesante. Curiosamente, lo que hacían en el Antiguo Testamento, las demás naciones, las otras naciones, cogían a su primer hijo y lo sacrificaban a Moloc, al dios, allí lo ponían, al dios de los fuegos. Y había una ley en el libro de Levítico, decía, no darás tu primer hijo a los ídolos, no lo harás, porque es abominación a Jehová. Pero dentro del hogar existía esa bendición, y está, fíjate, en Génesis 27, este pasaje que nosotros sabemos. ¿Os acordáis de la historia para no leerlo todo? Tienes aquí a Jacob, tienes a Esaú y tienes a Isaac. Y de repente tienen que dar la bendición. Y habían varias cosas que se hacían cuando se hacía una bendición. Vamos a ir un momentito al versículo 21, capítulo 27, versículo 21. Dice lo siguiente la palabra del Señor. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob y a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. En el Antiguo Testamento, cuando se tenía que dar una bendición, el padre necesitaba tener el contacto con su hijo. Y he dicho que voy a sacar simplemente cinco cosas que podemos aplicarlas de lo que es una bendición. Lo primero que le dice el padre Isaac, dice, ven, hijo mío, y acércate y te palparé. Quiero tocarte. Acércate ahora y bésame, le pide el padre al hijo. Y dice, este es el olor de los vestidos de mi hijo. Cuando tú tienes un hogar, una de las primeras bendiciones que tú puedes darles a tus hijos es el toque. Y déjame ser tan sencillo como esto. El toque físico. El toque físico. Está en las Escrituras por todos los lugares. No había bendición si no había toque físico. Y el toque físico significaba que yo me acerco tanto a ti que estoy preocupado por tu vida, no solo por tu corazón. Yo tengo un deseo hacia tu persona porque tu persona me es importante, de forma, ven, hijo mío, que yo quiero palparte, quiero tocarte. Y están tantos lugares en la Escritura, en tantos lugares. Había un leproso en el Nuevo Testamento que dice la Escritura que el Señor le dijo, Señor, sálvame, dice. Y vino el Señor y lo primero que hace es, dice, y le tocó con su mano, de forma que pudiera sentir su presencia. Se ha hecho un estudio que dice que una persona necesita de 8 a 10 abrazos con significado al día. Me marca hacia así. De 8 a 10. Es curioso el hecho de el sentir ese toque especial. Y es lo que Isaac estaba haciendo aquí con su hijo. Con su hijo lo que estaba haciendo era el poder tocarle. Cuando vinieron los niños al Señor. Y trajeron los niños, dice la Escritura, que traían a los niños para que el Señor los tocara. Los tocara. El hecho de abrazarlo, el hecho de sentarlo, el hecho de tocarle,
Es la primera bendición que tienes. Hemos estado en casa de Mark y Carol y cuando no abrazaban a uno, se le abraza al otro. Y cuando uno no lo coge por aquí, lo coge por el otro. Y el otro, el toque del Padre. ¿Por qué? Porque el padre, el hijo pródigo, se fue lejos y cuando vino lo primero que quiso hacerle es que corrió, se echó a su cuello y le besó. Y vivimos en un tiempo donde nosotros, los padres, tenemos que tener un acercamiento hacia nuestros hijos, de forma que tú, hijo mío, eres importante para mí y quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tocarte. Y permíteme la palabra, quiero palparte, quiero sentir tu presencia, eres importante para mi vida. Cantar de los cantares lo dice de una manera espiritual. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. Es una especie de decir, la bendición necesitaba el toque especial hacia los hijos. Ven, hijo mío, yo quiero tocarte, quiero palparte. Ten mucho cuidado cuando un hijo no quiere acercarse a un padre. Ten mucho cuidado. Hay hijos que ves que no se acercan a los padres porque no sé qué habrán recibido de los padres. Nosotros en nuestro hogar hemos usado simplemente la disciplina, la hemos usado con la mano. La misma mano que ha dado cariño ha sido la misma mano que ha dado el azote. ¿Vale? Pero nunca nuestros hijos, cuando han venido así. ¿Por qué razón? Porque ha habido una disciplina, en un sentido, diríamos nosotros, especial para un lugar y un toque para otro lugar. Y nunca han hecho así con la mano, porque esta mano ha sabido disciplinar posiblemente en un lugar y abrazar en otro. Pero nuestros hijos necesitan, la primera bendición es la del toque especial. Y te lo reclaman tus hijos. Los jóvenes te lo reclaman. De alguna forma existe esto en las Escrituras. Y está ahí. Está en las Escrituras. Pero fíjate un momentito. Mira cómo continúa la bendición en el hogar. En Génesis 27 dice lo siguiente. En el versículo 25 dice, dijo también, acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Es muy interesante, ¿no? Que el padre le dijera, bésame, hijo mío. Yo a veces le doy algún beso a mi padre y ahora se deja. Pero me ha costado, ¿eh? Me ha costado darle un beso a mi padre. Bueno, yo le doy besos, pero aquello de los hombres no nos besamos, ¿no? O sea, ¿no? Pero el padre le estaba reclamando un beso. Le estaba reclamando un beso. Y yo creo que está muy bien que los hijos besen a sus padres y los padres besen a sus hijos. La Escritura incluso nos lo dice, ¿no? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El toque, el hecho de decir, eres importante para mi vida. Y espero que yo también sea importante para tu vida. Un momentito, fíjate cómo avanza esta bendición. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ahora, hermanos, fíjate un momentito. No solo estoy interesado en tocarte y en palparte y en besarte, y de alguna forma no solo estoy interesado en tus necesidades físicas y afectivas, pero ahora te voy a dar mis palabras. Y en mis palabras te voy a dar bendición. Y voy a ser muy cuidadoso en cómo yo uso mis palabras hacia tu vida, hijo mío, porque yo quiero bendecirte. Y fíjate qué forma más hermosa tiene el padre de decirle a su hijo,
mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Es como una especie de decir, ¿qué ves en tu hijo? ¿Ves el olor del campo como Jehová ha bendecido? ¿Ves a tu hijo de alguna forma mirando hacia el futuro y decir, hijo mío, no deseo otra cosa para ti que estés bajo la nube y bajo la columna? Y voy a usar todas las cosas posibles para que tú te mantengas en la bendición de Dios. Mira qué buen aroma que das, hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Yo tengo dos grandes cosas por las cuales vivo y lucho como hombre. Una, la primera de ellas, es ser un buen padre para mis hijas. No sé cómo te sonará, pero es así. Y la segunda es ser un buen hijo para mis padres. Si consigo estas dos, me puedo dar por satisfecho en mucho. Piénsalo. El ser un buen padre para mis hijas y en ser un buen hijo para mis padres. Y ahí tienes todo lo que tienes en la Escritura. Este es mi hijo amado, y el hijo dice, yo siempre hago lo que a mi padre le agrada. Por eso la Escritura dice, hijos, obedeced a vuestros padres, como al Señor. Y de la misma manera le dice, padres, o sea, vivid de tal forma que seáis un canal de bendición. Es maravilloso cuando un hijo puede decir, mi padre ha sido una gran bendición para mí. Aquí no solo me ha tocado, me ha palpado, ha olido mis vestidos y mis necesidades físicas, pero ahora me está diciendo que con sus palabras, y me está observando y dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Un momentito. ¿Por qué va a usar las palabras? Esta mañana en la congregación ahí en Olot hemos leído el libro de Proverbios, leemos un capítulo, hemos leído Proverbios 18. Y uno de los versículos de Proverbios 18, el 21, dice lo siguiente. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Tú puedes dar vida a tus hijos tan solo con tus palabras, o puedes darle muerte con tus palabras. Las dos cosas extremas. Qué tonto que eres, qué inútil que eres, o bien, hijo mío, tú eres mi deleite, tú eres mi bendición. El poder y la vida está en el poder de la lengua. Por eso la Escritura, cuando el Señor estaba diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, estaba dando vida. Fijaros un momentito, ¿qué es lo que va a hacer con el poder de la lengua? Versículo 28 nos lo dice. Versículo 28 nos lo dice. No solo te voy a dar palabras, pero fíjate bien, aquí empieza la bendición. Yo te veo a ti, hijo mío, como un campo que Jehová ha bendecido. Por cierto, leíamos en un libro, mi esposa y yo, que se llama El poder de las palabras. No está traducido al castellano, pero es un libro muy bueno, está en inglés, y se llama La guerra de las palabras, perdón. Y explica una historia muy hermosa de un joven que se deja el ordenador abierto y él está fuera y su padre por casualidad empieza a mirar el ordenador y encuentra una conversación en el ordenador terrible de su hijo. Palabras obscenas, dichos blasfemos, o sea, que mirando la conversación decía, ¿este es mi hijo? ¿Este es mi hijo? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y se lo decía a su esposa, mira lo que ha hecho, cuando llegue a casa verás tú. Y empezaron, el hombre estaba calentado, y uy, cuando venga el azote, le voy a dar, en fin, todo. El hijo tardaba en venir mientras el esposo y la esposa hablaban. Y las cosas se fueron calmando por espacio de 2 horas,
hasta que el padre y la madre se dieron cuenta de que Dios les había dado un espacio no para castigar a su hijo cuando viniese, sino para ministrar a su hijo a la restauración. Hay una gran diferencia. Cuando venga mi hijo le voy a dar un gran azote por lo que ha hecho, o cuando venga mi hijo voy a ser un canal para restaurarle, para tratar el asunto de forma que mi hijo pueda ser restaurado de nuevo a la comunión en vez de ser castigado hasta lo más profundo. Y es aquí como decir, hijo mío, Dios quiere bendecirte y tengo un plan perfecto para tu vida y esta es la bendición. Mira lo que dice en el versículo 28. Dios pues te dé del rocío del cielo. ¿No es esta una hermosa bendición? Dios te dé del rocío del cielo. Oh, hijo mío, ojalá tú puedas ser un recipiente donde Dios derrame por completo toda su agua y pueda bendecir toda tu vida desde arriba. Es una especie maravillosa de un padre ve a un hijo y le dice, no deseo mayor bendición que desde arriba, desde los cielos, Dios derrame sobre ti su agua. Eres como un campo que Jehová bendice, pero Dios, ojalá, Él desde arriba derramase bendición sobre tu vida. Déjame decirte, padre y madre, ¿por qué oras tú por tus hijos? ¿Cuál es el clamor del corazón de un padre y de una madre sobre sus hijos? No es, quiera el Señor derramar rocío de arriba en la vida de nuestros hijos, de forma que estén empapados de las cosas de arriba y no las de la tierra. Además, no solo eso, fíjate qué bendición más hermosa en el versículo 28. Dice, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Qué hermoso. O sea, no solo deseo para ti la bendición de arriba, sino que en la tierra te vaya bien y prosperes. ¿Por qué no? Ojalá nuestros hijos pudieran prosperar. Su alma pudiera prosperar, pero pudiera prosperar toda su vida. Las decisiones que ellos tomen puedan llevarles hacia la cruz en vez de hacia el mundo. Y disfrutar de la grosura de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto. Sean felices. ¿Verdad que sí? Eso es lo mejor que los padres puedan desear para los hijos. Que no solo tengan una buena relación con Dios, por lo que Dios les derrama, sino que puedan tener una buena relación en su entorno, en su mundo. Es lo que estaba haciendo aquí Isaac sobre sus hijos. Además, versículo 29 les va a decir algo un poquito más para allá. Y ve potencial en él y le dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vaya bendición, ¿verdad? Estaba proyectando la vida del hijo, le estaba diciendo, veo potencial en ti, sírvanse los pueblos y naciones se inclinen. Dice la historia que había una madre que tenía 2 hijos, Juan y Pedro, pequeñitos. Y entonces cada vez que los presentaba decía, aquí tengo a Juan el abogado y a Pedro el médico. Y todos se lo quedaban mirando. Y sí, bueno, hay potencial en ellos. Voy preparándoles para ese camino. Y los presentaba así, el abogado y el médico. Después cada uno haría lo que fuera. Pero el potencial de nuestros hijos. Yo solo soy un canal para que mis hijos puedan ser felices. Yo he heredado bendición de parte de Dios, mi Padre. De alguna forma ahora mis hijos heredan mi bendición para que puedan ser felices. Y de alguna forma aquí Isaac estaba mirando a sus 2 hijos
y les estaba diciendo: déjame que te palpe, déjame que te toque el olor de tus vestidos, Jehová quiere bendecirte, ojalá derramase rocío del cielo y puedas disfrutar de toda la tierra y sírvante los pueblos y sé un gran hombre. Y sé feliz, disfruta de la bendición. Y tanto que sí. Bueno, pues Dios lo hizo. Isaac bendijo a Jacob. Y ahora Jacob va a bendecir a sus hijos. Y mira qué bendición les da. Capítulo 49. Jacob ha recibido la bendición esta de su padre, Isaac. Le ha besado, le ha escuchado y ha pasado el tiempo. Y ahora Jacob tiene que bendecir a sus hijos. Y a uno de ellos, José, le dice lo siguiente, en el versículo 25: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Mira ahora, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Es algo hermoso. Le da la bendición a José, después José bendice a sus hijos y aquí va la historia. Moisés bendice a Josué, Josué bendice al pueblo y la bendición de Dios está. Y cuando nosotros hablamos acerca de bendecir a nuestros hijos, ¿cuál es el mayor regalo que podemos darles como padres? Vive una vida cerca de Cristo y una vida espiritual, y es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Tú vives fuera de la comunión con Dios y ten por cierto que tus hijos pagarán los platos. Y aquí tienes a un hombre que recibe la bendición de su padre y ahora va a bendecir a sus hijos y dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de los primogénitos. Mucho mayor. Y de forma que el Señor, de alguna forma, estos hijos vivían en el ambiente de la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Y nosotros, como padres, oramos por nuestros hijos para que el Señor los bendiga. Para que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra iglesia, tengamos el toque. Cuando el Señor iba por la tierra, buscaban que el toque del Señor, el toque del Señor. El hecho de que el Señor pudiera tocar a aquella mujer que tenía aquel problema, dice que fue por detrás para tocar el manto del Señor con cierto miedo y de alguna forma el toque de Dios. El Señor pudiera tocar nuestras vidas y las tocara con su bendición. Y cuando esto ocurre, ten por cierto que la vida cambia, y tanto que cambia. La bendición de Dios es aquella que enriquece, dice Proverbios, y no empobrece. Es aquella que te hace sentir en paz con Dios, donde hace prosperar tu camino, donde derrama sobre ti un espíritu correcto y estás bajo la nube y bajo la columna y solo te mueves en la bendición de Dios. Y eso produce una especie de alegría al corazón. Un hogar donde el Señor derrama su bendición. Y se nos ha leído en el Salmo, por demás es de que os levantéis temprano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Si el Señor no bendice tu vida, ten por cierto que estás o fuera de la bendición de la nube de Dios, o tienes que entrar en ella. Y es algo precioso. Y en esta tarde, pues, de alguna forma, se presenta delante del Señor a Miriam. Y yo sé que para su padre y su madre quieren darle su bendición. Y quieren darle su bendición
de poder decirle incluso a la pequeña Miriam: déjame que te palpe y que te toque, que sientas el calor de mi amor hacia ti, y huela tus vestidos y vea que Dios te ha bendecido, Miriam, y te ha bendecido por nacer en un hogar cristiano. El mayor regalo que un ser humano puede tener en el mismo momento de nacer es tener un padre y una madre cristianos, donde va a ser canal de bendición y donde va a haber unos padres que puedan decir: Dios derrame rocío del cielo y la tierra se te abra, te bendiga abundantemente, y puedas decir como el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Un hijo puede decir: como heredad me ha tocado un padre que me ha bendecido, una madre que me ha bendecido y un Señor que ha estado protegiendo la bendición de Dios. Y yo no he sido un joven ni un niño sin atención ninguna, no. Dice la Escritura que fuiste de gran estima y puse mis ojos en ti y te amé. ¿Y cuántas veces Dios viene a nuestras vidas y nos toca con ese toque de amor y derrama del cielo bendición y la tierra nos va bien? Cuando Dios quería maldecir a alguien decía: oh, el cielo se te convertirá en hierro y la tierra en bronce, y trabajarás y no podrás, y hallarás y meterás en saco y el saco estará roto, y traeré sobre ti plagas y maldición, porque te has ido de Dios. Pero si tú vienes a Dios y estás en la bendición de Dios, Dios por su nombre dice: vendré y te bendeciré. Y tanto que te bendeciré. Y esto solo ocurre con aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Y ha sido, como nos dice en 1 de Pedro 3:9, hemos sido llamados para que heredásemos bendición. Y en esta tarde, Mark y Carol, de alguna manera, quieren ser ese canal de bendición para su hija Miriam, y por eso la quieren presentar al Señor. Pues vamos a tener una oración y vamos a pedir a Mark y a Carol si pueden pasar con Miriam.